cuando estamos haciendo el abordaje de un paciente con enfermedades o signos digestivos, pero vamos a ir viendo algunos detalles que nos van a permitir pensar en ellas. Megaesófago es lo más frecuente con lo que nos encontramos cuando estamos haciendo abordajes de pacientes con enfermedades del sistema digestivo. O sea, perdón, con enfermedades del esófago. En general, tenemos una clasificación en la que tenemos el megaesófago congénito, que es de pacientes jóvenes, pacientes pequeñitos. Esto remite dentro de 4 a 5 meses a medida que el paciente va creciendo. Lo vemos en estas razas más asociadas a Schnauzer, Fox Terrier, Grand Danés, y en general no es de buen pronóstico porque en el fondo va a remitir en la gran mayoría de los casos. Tenemos el megaesófago idiopático adquirido, que es el más frecuente que vemos en la clínica, donde tenemos estos pacientes con dilatación esofágica, con ausencia de contracciones peristálticas. Ahí está una de las claves de este cuadro. Hay dilatación, pero no hay peristalsis, ¿ya? Se da de manera espontánea, de ahí el nombre de idiopático, en perros adultos mayores de 7 años. Es poco conocido en gatos, se encuentra, hay pacientes gatos con megaesófago, pero son los menos. Y finalmente tenemos un cuadro de megaesófago secundario, cuando hay alteraciones en la inervación esofágica por productos por algún trauma cervical, por lesiones vagales, en las que podemos empezar a encontrar estos pacientes con megaesófago secundario. Pero principalmente nos vamos a encontrar con un paciente con megaesófago idiopático adquirido. Acá tenemos un paciente que junta muchos de los signos de patologías de esófago. No sé si me carga el video. Miren, en el caso de ella, nosotros podemos ver que hay bastante dificultad en la aprehensión del alimento. Hay disfagia, le cuesta masticar, y hay odinofagia, le duele tragar, ¿ya? Mira, mueve el alimento de un lado a otro. Eso igual son signos a veces de cavidad oral. Este es un paciente con lesiones esofágicas, sí. Hay sidorrea, molesta. O sea, la verdad es que es un paciente que no se ve confortable comiendo, ¿ya? Miren. Esta gatita estuvo hospitalizada casi un mes en nuestra clínica en el HCV. Y bueno, esos son los signos de ella comiendo en forma voluntaria posterior al retiro de su sonda esofágica. La tuvo mucho tiempo puesta y quedó con una esofagitis que tratamos después. Entonces, los signos de patologías esofágicas son, no lo vimos en el video porque no es el caso, regurgitación. Acuérdense que en la regurgitación no tenemos movimientos abdominales, no hay contracción abdominal, no hay esfuerzo para eliminar o expulsar el contenido desde el estómago hacia afuera por la boca, ¿ya? Odinofagia, dolor, dificultad al tragar, disfagia, le cuesta estar prendiendo los alimentos, trata de tragar en forma repetida y hay además hipersalivación o cialorrea. Vamos a tener a nuestro paciente con estos signos y vamos a estar pensando que es un paciente nos va a dar pistas en realidad para pensar en que se trata de un paciente con signología esofágica. El examen físico en realidad tampoco es tan decidor, pero ayuda de alguna manera. Ideal cuando los tutores de las mascotas nos traen videos del paciente vomitando o regurgitando, porque ahí podemos de alguna manera hacer la diferencia a la observación del acto de, comillas, vomitar. Halitosis. Los perros y los gatos en general, si no han tenido una buena higiene oral, tienen la boca hedionda, ¿ya? Pero en este caso empezamos en estas percepciones diferentes. Esto es un alimento, es un olor a alimento podrido, o sea, es mucho más malo que tradicionalmente el mal olor que tienen en la boca los perros o los gatos,
¿ya? A ese tipo de halitosis se estaría refiriendo. Entonces no es fácil poder transmitirle este concepto de halitosis porque hay gente más o menos sensible con respecto a los olores que uno pueda sentir, ¿ya? Odinofagia, sí, lo vamos a ver, le cuesta, le duele, mueve el cuello, mueve la cabeza, hace expresiones, pone caras de dolor cuando está tragando. Cialorrea está baja tasa de elevación y una baja condición corporal porque es un paciente que está evitando comer de alguna manera, ¿ya? Y en el caso de un paciente con megaesófago, esta baja de condición corporal no es porque esté evitando comer, es una baja de condición corporal porque el paciente el alimento no llega para ser digerido al estómago. Otros signos que vamos a tener, signos respiratorios, un paciente pudiera desarrollar una neumonía por aspiración, por ejemplo en un caso de megaesófago, secreciones nasales cuando hay una gran contaminación, el paciente podría estar además con rinitis o esta neumonía por aspiración va a generar estas secreciones nasales, el paciente con tos, todos estos signos son de neumonía por aspiración y fiebre, un mal pronóstico en realidad estos cuadros de neumonía, muy doloroso para el paciente. Y acá en el fondo uno pudiera pensar, mi paciente está con signos respiratorios, está con signos de neumonía clarísimo, y en realidad te preocupas de la neumonía, pero la etiología principal está asociada al esófago. Entonces hay que ser como súper claro en poder ir identificando si es que hay signos asociados frente a un cuadro primario. El plan diagnóstico, bueno, la signología clínica es decidora, disfagia, dinofagia, cialorrea, el paciente le cuesta comer, se rehúsa a comer o tiene mucha hambre, pero aún así no sube de peso. Vamos a estar viendo estos cuadros de vómitos o regurgitación, vómitos en visión del propietario me refiero, no es que sea vómito o regurgitación en el esófago, es regurgitación lo que estamos viendo, pero el mejor diagnóstico lo obtenemos con radiografía. Acá tenemos una radiografía contrastada donde vemos esta distensión del esófago intratorácico. En muchas ocasiones empieza esta asimilación con medicina mayor de animales mayores y se empieza como a palpar el esófago en el cuello. En nuestros pacientes en general no vamos a sentir eso, ¿ya? El megaesófago es intratorácico, por lo tanto no lo podemos tocar, no lo vamos a poder palpar, pero sí lo podemos ver con radiografía. Entonces por eso es que estas radiografías contrastadas permiten que nosotros podamos tener estas imágenes de estos esófagos distendidos, ¿ya? El plan terapéutico en general habla de un mal pronóstico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que nuestro paciente que le está fallando en la posibilidad de alimentarse, por lo tanto el plan terapéutico va por alimentar a nuestro paciente. La dieta tiene que ser una dieta concentrada, alta en energía, baja en volumen, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitamos que pase este alimento y por lo tanto para ayudar a nuestro paciente a que el alimento vaya pasando necesitamos también que no sea mucho lo que estemos sobrecargando o vamos a hacer otra vez que esta, comillas, bolsita, esta distensión que hay en el esófago se empiece a marcar de nuevo, ¿ya? Y súper importante que evitemos la neumonía por aspiración. Vamos a ver un video, que es un video que está en la web, en este caso sí se lo voy a mostrar. Es que me funciona, ¿no me funciona? Ahí va. Ven al paciente, el paciente se acomoda en esta silla y comienza a comer. ¿Qué es lo interesante en esto? Tenemos un alimento en forma de granitos, está semihúmedo, ¿ya? Tenemos después de esto, perdón, anda mi perrito aquí al lado, tenemos después de esto un paciente que se queda sentado mucho rato, ¿ya? Vamos a retroceder otra vez acá, a ver si me resulta. Miren ahí la posición. Tenemos un paciente que está sentado y ya notaron esta otra fase en que el perro se acomoda solo, o sea, esto en realidad el perro se adapta a alimentarse, él se acomoda, se sienta y empieza a comer. Esa es la Bailey's Chair, la van a encontrar en muchas partes, les puedo dejar el nombre y varios enlaces. Hay muchos perros comiendo así, en realidad un perro con megaesófago, a pesar de su mal pronóstico, con estas sillas
se mantienen muy bien porque tienen que quedarse un rato después. Como el problema del megaesófago es que no tenemos peristalsis, es que posterior a la alimentación se mantengan usando la fuerza de gravedad para poder hacer que el alimento pase al estómago. El otro cuadro de esófago, que es más frecuente que el megaesófago, es un cuadro de esofagitis, ¿ya? ¿Qué es la esofagitis? Una inflamación de la pared esofágica. Son lesiones que pueden ser lesiones ulceradas, hay mucho dolor en nuestro paciente. La etiología es diversa. En el espacio anterior hablábamos de la esofagitis provocada por los pacientes con gingivostomatitis crónica, o sea, en el fondo una lesión de boca se demostró que ya está causando lesiones en esófago. Fármacos, un paciente que está vomitando en exceso, lo más frecuente que vemos como cuadros de esofagitis es algo que pasa muy desapercibido, que es el caso de los malos ayunos preanestésicos. Este reflujo gastroesofágico que se provoca durante la anestesia, en algunos casos por estos procesos de mal ayuno, van a hacer que nuestro paciente tenga estas lesiones en el esófago, y nos vamos a empezar a encontrar con nuestro paciente que en este caso, en el caso del megaesófago, el paciente tiene hambre, ¿ya? ¿Por qué tiene hambre? Porque tiene un esófago que no le duele tanto, ¿ya? Hay distensión, hay falta de inervación y el alimento no llega y no logra cubrir sus necesidades. En el caso de esofagitis hay mucho dolor, por lo tanto en este caso es mucho más probable que tengamos un paciente con anorexia, ¿ya? El cuadro de disfagia y odinofagia no es tan frecuente de identificar en el examen físico, por lo tanto se hace difícil a veces de llegar a la pesquisa o a tener claridad diagnóstica, ¿ya? Porque es un órgano que no podemos palpar, es un órgano al que no podemos hacer una exploración clínica, una exploración física cuando hacemos el abordaje, y a veces es la única signología que hay, ¿ya? Entonces, en muchos casos nos encontramos con un paciente con anorexia, con baja condición corporal, con un estado alterado, que no se siente bien, pero tú no logras encontrar dónde está el problema. El problema de la esofagitis es que tiene un proceso de cicatrización muy asociado a fibrosarse, ¿ya? Por lo tanto, la predisposición de un cuadro de esofagitis posterior, o sea, de estenosis posterior en esofagitis, es muy, muy marcada, ¿ya? Ay, perdón, mi pajarito les dio la loca en este rato. Disculpen, chiquillos, el ruido ambiente. En el diagnóstico de esofagitis, ¿con qué nos encontramos? Con anamnesis. Hay signos bien poco específicos. El dolor a la palpación no siempre lo vamos a encontrar. Acuérdense que el esófago tenemos la porción cervical que no la podemos palpar bien, tenemos la porción torácica que no la vamos a poder identificar de ninguna manera. Por lo tanto, es muy poco probable que podamos hacer en el examen físico identificar algo. Eventualmente vamos a poder identificar el cuadro de odinofagia cuando nuestro paciente se sienta mal cuando esté comiendo. Pero acá necesitamos de medios de exámenes complementarios. Por lo tanto, cuando nuestras sospechas clínicas están hacia patologías o cuadros en esófago, tenemos dos opciones. Una es hacer una radiografía de contraste, donde eventualmente podemos ver rugosidades en la mucosa del esófago, irregularidades en un cuadro de esofagitis, pero es mejor hacer una endoscopía, una esofagoscopía, donde podemos ver las lesiones de la mucosa, podemos ver estas lesiones hiperémicas, podemos ver estos cuadros de estenosis que hay acá en la foto de la izquierda, y por lo tanto tenemos ya el diagnóstico muchísimo más claro y podemos empezar a iniciar un tratamiento. ¿En qué se basa la terapia de un paciente con esofagitis? Primero, suspender, controlar cualquier cuadro de vómito que tenga, ¿ya? Tenemos que ir a una dieta mucho más líquida, a un ayuno moderado, o sea, alimentar a nuestro paciente. En este caso ya pasa por sopitas, por papillas, por estos alimentos de prescripción, pero que estén con un poco más de agua y que pasen mucho más líquido, o sea, que pasen rápido por el esófago.
Eh, desde el punto de vista medicamentoso, tenemos la opción de dar sucralfato 0,5 a 1 gramo 3 veces al día por vía oral. ¿Qué haría el sucralfato acá? Lo mismo que hace en el estómago, se adhiere a la zona lesionada. Lo mismo que hace en la lengua, por ejemplo, se adhiere a la zona lesionada y ayuda y favorece la reepitelización. Antibióticos en algunos casos son muy necesarios. Y en el caso de los pacientes que tienen úlceras esofágicas importantes, en realidad acá lo que nos interesa a nosotros es enlentecer el proceso cicatrizal. Por lo tanto, en estos pacientes con este tipo de lesiones, en muchos casos una de nuestras prescripciones principales es el uso de corticoides. Van a ayudar a que duela menos y van a enlentecer la cicatrización, que en este caso es un efecto deseado. ¿Ya? Otro cuadro, que es más inespecífico, mucho más difíciles de encontrar, muy difíciles en realidad, son los divertículos esofágicos, que son fondos de saco en la pared esofágica, bolsitas, lesiones en la pared del esófago, se acumula alimento y tiene el riesgo de que haya ruptura. La signología es súper inespecífica en estos casos, ¿ya? Tenemos un paciente que puede tener nuevamente signos de esófago, odinofagia, algún cuadro, en algunos casos podrían tener regurgitación. Mediastinitis y signos respiratorios. Me viene a encerrar una pieza, pero si me quedo encerrado un gato, un perro, están todos molestando acá al lado. Perdón por los ruidos extra. Entonces, eh, un divertículo esofágico yo creo que el punto medio, o sea, es súper, súper, súper inespecífico. Yo creo que lo vamos a diagnosticar en los casos en que tengamos, por ejemplo, signos respiratorios importantes y hay una ruptura de estos divertículos, o en el caso de hacer una endoscopía por algún tipo de, por ejemplo, no sé, pensamos que el paciente está con gastritis, hacemos la endoscopía y se podrían ver los divertículos, o en una radiografía de contraste podrían identificarse si es que estamos haciendo, por ejemplo, un tránsito gástrico, ¿ya? En general son mucho más de libro que de presentación clínica, que los veamos en forma frecuente. El diagnóstico se hace, bueno, como les decía, con las radiografías, con las placas de contraste, y nuevamente la terapia acá está en dietas de bajo volumen y semilíquidas. Esto es un verdadero problema, un paciente con estenosis esofágica. Cualquier lesión en la pared, como veíamos, va a predisponer a estenosis, ¿ya? El problema de nuestros pacientes con estenosis esofágica es que eh, empezamos a tener un lumen cada vez más estrecho para el paso de alimentos, ¿ya? Entonces, podemos tener casos tan extremos en los que solo pase alimentación líquida. Si uno da algo semisólido, no logra. Yo adopté a una paciente en esas condiciones y la verdad es que ella solo podía tomar sopita, o sea, su lumen no superaba el centímetro de diámetro. Entonces, es de difícil manejo, ¿ya? Requiere mucho cuidado en el paciente. El diagnóstico es con radiografía de contraste, con endoscopía, cuando es posible que pase el endoscopio, o sea, si la obstrucción, la estenosis es muy alta, el endoscopio es poco probable que pase, o sea, empieza a ser un problema súper importante poder, uno no sabe a qué va a llegar o con qué te vas a encontrar cuando haces esta endoscopia. La terapia en estos casos de estenosis esofágica es la dilatación gradual con balones. Nuevamente, uno va haciendo una endoscopía, coloca un catéter con un balón, se distiende un poquito, después pasan unos días, una semana, se vuelve a hacer la endoscopía, se vuelve a distender un poquito, el paciente queda con corticosteroides, que vayan evitando estos cuadros de fibrosis.
No siempre se logra, es poco probable que uno logre siempre una remisión en estos pacientes, pero podría ser una alternativa. Vamos a ver unas enfermedades cortitas ahora, que siempre estamos hablando de gastro. Esto decía taller digestivo, yo creo que ustedes estaban esperando que habláramos solo de vómito y diarrea. Vamos a hablar de dos cuadros muy rápidamente, de dos cuadros de gastroenteritis hemorrágica viral, que es como lo más frecuente que vemos en los cuadros digestivos. Primero tenemos acá el coronavirus canino, muy en boga en estos momentos, que tiene distintos grupos antigénicos, el tipo 1, el tipo 2, el corona respiratorio, ¿ya? Pero el 1 y el 2 están asociados a tracto gastrointestinal y hay una cepa de coronavirus en los perros que tiene afección sistémica. Hace tiempo ya que andan molestando. Las características, en el caso del tipo 1 y tipo 2, que son los que van a hacer afección digestiva, es que tenemos a nuestros pacientes con enteritis moderada, se recuperan muy rápidamente, es altamente contagioso y afecta principalmente a quienes tienen el sistema inmune debilitado, que en este caso son los cachorros, ¿ya? Por lo tanto, la forma de control o de evitar la propagación en este caso es evitar el contacto y mantener limpio, ¿ya? Es por vía oral, por lo tanto hay ingestión del virus. A esto estamos pensando en que se elimina por vía fecal, por lo tanto el tener el ambiente sucio con fecas va a ser una de las causas importantes de un ambiente sucio, o sea, de riesgo de contagio o el estar juntándose a distintos perros. Hay replicación en las células de las vellosidades intestinales, hay lisis en las vacuolas y ahí se van quedando. Tenemos un ciclo lítico de las vellosidades intestinales. ¿Qué hace esto? Acorta las vellosidades, ¿ya? No las rompe por completo, pero acorta la vesícula, acorta la vellosidad intestinal y por lo tanto mi paciente va a estar con problemas de absorción. ¿Qué vamos a tener entonces? Un paciente con una diarrea profusa, secretoria, osmótica, vómitos, tenemos lesiones gastrointestinales, por lo tanto se va a estimular el reflejo del vómito. Esto lleva a que nuestro paciente con vómitos y diarrea se deshidrate, hay dolor, el paciente no come y deshidratado, adolorido, con vómitos y diarrea, claramente caemos en una signología sistémica y tenemos un paciente muy decaído. Pensando en esto, en un cachorro, la verdad es que es bastante complejo para el perro, ¿ya? No es una enfermedad de muy buena, de buen pronóstico, es una gastroenteritis hemorrágica viral, pero sin embargo tenemos mejores noticias que en el caso de parvovirosis, ¿ya? La prevención en este caso es un virus envuelto, es muy resistente, ¿ya? Se inactivan con formalina, con soluciones de hipoclorito de sodio, no se puede evitar el contagio y por lo tanto evitar el contacto es fundamental, ¿ya? Evitemos los hacinamientos, los cachorros no debieran juntarse con otros perros que eventualmente pudieran estar contagiados, por lo tanto acá tenemos un tema, no está la vacuna del coronavirus que sea tan eh, exitosa como en algunos casos puede estar, existe la parvocorona, hay algún grado de mejoría, en realidad ahora han mejorado bastante más las vacunas en este caso, pero sigue siendo lo más importante la prevención, evitar el contagio, ¿ya? Por otro lado, el otro principal agente de un cuadro de gastroenteritis hemorrágica viral es el parvovirus. Parvovirosis es el nombre de la enfermedad. Tenemos a un paciente canino o felino, en este caso, panleucopenia viral felina es el caso del parvovirus de los gatos, parvovirosis es el caso del parvovirus en los perros. Es altamente variable, tiene afinidad por las células de rápida división. Por lo tanto, tenemos lesiones en tracto gastrointestinal,
Y además a nivel de médula ósea genera leucopenia, neutropenia y linfopenia marcada. Ya vamos teniendo signos de que esto es mucho más sistémico que este otro cuadro de coronavirosis que era muy local. Hay replicación en orofaringe, al igual que el caso anterior. Pasa a torrente sanguíneo, afecta a las células de rápida división. En el epitelio de las criptas yeyunales y del ilion hay colapso de las vellosidades, necrosis epitelial. O sea, acá no estamos hablando de un acortamiento de las vellosidades intestinales, acá estamos hablando de una necrosis del epitelio del intestino. Por lo tanto, acá tenemos un cuadro muy, muy agresivo en nuestros pacientes. ¿Ya? Tenemos acá esta translocación bacteriana que se genera en los pacientes, ¿ya? Clostridiosis, Escherichia, invaden la mucosa y vamos a tener a nuestro paciente con bacteremia, vamos a tener a nuestro paciente deshidratado, con diarrea, con dolor, con cuadros sistémicos. Puede haber replicación vírica en los pacientes más cachorritos en miocardio y timo, por lo tanto, podemos tener cuadros muy, muy distintos. Un paciente con una diarrea mucho más agresiva. Imagínate un paciente con leucopenia severa, o sea, estamos con toda esta necrosis del intestino y además no está con células blancas para poder responder a esta enfermedad. Entonces tenemos un paciente que en realidad hace que su pronóstico sea mucho más malo. ¿Ya? Acá quiero que comparen estas dos cosas, hagan una tablita, ¿ya? Donde comparen corona con parvo. Vamos a dejar los espacios, las instrucciones y todo, pero para ustedes, para efectos de ir estudiando, vamos a tener una guía donde vamos a empezar a hacer ya tratamiento, el abordaje terapéutico. Me interesaba que empezáramos a ver enfermedades, cosas que pueden ir pasando en el tracto gastrointestinal, porque después la mayoría de las veces el tratamiento es muy parecido en muchos de los cuadros, ¿ya? Porque en realidad, como les decía, el signo clínico no va a cambiar. Nuestro paciente va a estar anoréxico, va a tener odinofagia, va a tener disfagia, va a estar con cialorrea, va a tener vómitos, va a tener diarrea, pero de ahí tenemos que empezar a ser capaces de generar la diferencia para saber qué es lo que está afectado, cuál va a ser la enfermedad. Pero al paciente hay cosas que son comunes a cualquier enfermedad del tracto digestivo. ¿Ya? Control del dolor, control de la hidratación, realimentar o no al paciente. Entonces hay cosas que son comunes, antieméticos, que las vamos a ir viendo. Bueno, acá aparece el cuadro de megaesófago. Voy a cortar acá. Le voy a dejar esos enlaces para que vean otros perros sentados en sus sillitas. Ya se los voy a dejar disponibles. Y hago la próxima grabación, que es la de obstrucción intestinal.